plataforma Territorial, el documento que vamos a ver el día de hoy. No sé si alguno lo haya ojeado, visto. ¿Sí? ¿Me confirman que están viendo mi pantalla, chicos? Sí, profe. Listo, bien. Entonces, yo les hice este pequeño aviso. Es solamente un recordatorio que el día de hoy teníamos la sesión y que íbamos a trabajar un área de tecnología de proporcionalidad y les compartí el documento que íbamos a ver en clase. Bien, entonces, ¿qué es la tecnología de la proporcionalidad? La regulación precisa de la precisión y del caudal. Espera un momentico porque hay compañeros que apenas se están uniendo. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué pasa con la proporcionalidad? Hay muchas aplicaciones en la industria en donde no se tiene dos acciones nítidamente. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la diferencia entre lo analógico y lo digital? ¿Qué me responde? ¿Cuál era la principal característica de lo digital y cuál era la principal característica de lo analógico? ¿Ustedes vieron? ¿Cómo, perdón? ¿La gráfica? Mm, ¿Recuerdan que cuando ustedes les enseñaron digitales, una variable digital, ¿cuántos estados tenía? Dos. Recuerden, 0 y 1. Exacto, como dice Jason. Una variable digital tiene dos estados, 0 o 1. Y si ustedes analizan ese estado digital y ustedes lo miran en electroneumática, ¿cuántas posiciones tienen los pistones de doble efecto que hemos realizado? ¿Cuántas posiciones tienen los cilindros que hemos trabajado en exacto 2? O sea, ellos están adentro cuando se activa el sensor A0 o están afuera cuando se activa el sensor A1. Y los sensores tienen dos posiciones, 0 o 1. O sea que son señales exactas, digitales, por así decirlo. ¿Sí? Tienen solamente dos estados. Pero hay muchas aplicaciones que necesitan tener más de dos estados. Si ustedes recuerdan, las señales analógicas son señales que pueden tomar miles de valores dentro de un rango específico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un sensor de temperatura, el M35, me genera me cambia el voltaje depende de la temperatura ambiente, ¿no? O de la temperatura que se presente. Y puede tomar infinidades de voltajes entre 0 y 5 voltios. Ella no va a cambiar. Entonces, a eso se refiere la tecnología de la proporcionalidad. A elementos que nos permiten regular proporcionalmente es una salida de un pistón, un flujo de aire, un flujo de presión. Bien, entonces vamos a entrar en materia y pues cualquier duda o pregunta que tengan pues me la van haciendo. ¿Listo? Entonces, calidad y prestaciones mejoradas. Las crecientes exigencias en términos de calidad, precisión, productividad, confort, facilita de puesta en marcha, servicio, etcétera, imponen normas siempre más estrictas en los equipos automatizados y las máquinas de producción. Estas normas solamente son alcanzadas cuando las magnitudes físicas, tales como temperatura, presión, fuerza, velocidad, padre de rotación, están adaptadas con precisión a las condiciones de funcionamiento de las instalaciones. Es una regulación continua de estas variables que es el factor decisivo en un contexto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Fácil, chicos. Que la proporcionalidad de estas variables es un elemento que nos va a permitir ampliar el uso de la aplicación y nos va a permitir mayor precisión. ¿Sí? ¿Cómo? Ya vamos a mirar eso de qué aplicaciones, eso cómo y cómo se hace. Para asegurar este tipo de regulación, las válvulas proporcionales permiten controlar y regular un fluido en función de un valor de consigna.
La asociación de estas válvulas a una electrónica de pilotaje permite manejar su nivel de precisión y por tanto ampliar su campo de aplicación. Recuerdan que cuando estábamos trabajando en los bancos de neumática, la unidad de mantenimiento era como nuestra válvula de apertura, pero la válvula de mantenimiento, ¿para qué servía? O sea, ella está cerrada o abierta, no tenía otra posición, ¿sí? Como una señalita al 0 o 1. Entonces, hay unas válvulas que nos permiten regular el flujo de aire, que nos permiten regular el flujo de un caudal, si estuviéramos hablando de hidráulica. Entonces, vamos a ver. Vamos a enfocarnos acá en esta primera. Listo. Entonces, los valores tales como desplazamiento, velocidad y fuerza deben ser ajustados en todos los procesos repetitivos. Por regla general, las válvulas proporcionales permiten controlar con seguridad estos parámetros y esto. O sea que yo por medio de esas válvulas proporcionales puedo controlar esas tres variables, desplazamiento, velocidad y fuerza. El Profe, resto, ¿está señor. presentando algo o no? Sí, sí, ¿no No, lo ven? se ve ¿qué? No se ve la Bueno, presentación. ya la vuelvo a compartir. Cuando pasa eso tienen que hablarme porque lo que pasa es que como estoy viendo otra pantalla, entonces no puedo ver los mensajes del chat. ¿Listo, chicos? Listo, me dicen si ahí sí ya ven el PDF. No, ahí está presentando el inicio del Meet. Pero ¿por qué? Anticomilemos otra vez. Presentar ahora toda la pantalla. Bueno, tantico. Yo sé de Santiago de No, sí, pero un tantico. Me dicen cuando ya. No, entonces. Esperen que es que me pide unos permisos. Como si la tuviera bloqueado. Mm, Ahí sí, chicos. Ahora sí, profe. Listo, bien. Entonces, les hablaba de la introducción a lo que vamos a ver, que es la tecnología proporcional, que es una regulación precisa de la presión y el caudal. Este documento igual ustedes lo tienen en la plataforma Territorium, ahora si quieren se los comparto en el WhatsApp. Bien, entonces dice, los valores tales como desplazamiento, velocidad y fuerza deben ser ajustados en todos los procesos repetitivos. Por regla general, las válvulas proporcionales permiten controlar con seguridad estos parámetros. Y esto de manera simple, flexible y económica tiene grandes prestaciones y su mantenimiento es cómodo y rápido. Los captadores de presión de las válvulas proporcionales permiten control permanente de sus funciones. ¿Qué quiere decir? Vamos a trabajar o vamos a ver qué son válvulas proporcionales. Y estas válvulas proporcionales me permiten controlar proporcionalmente tres variables, las cuales son desplazamiento, o sea que yo podría controlar el desplazamiento de un pistón no solamente en dos posiciones, 0, 1 o en tres posiciones como vimos, sino en muchas posiciones, dependiendo de la aplicación. Podríamos controlar la velocidad con la que sale ese pistón y podríamos controlar la fuerza del sistema. ¿Ya? Los sistemas de control previstos para largas distancias, por ejemplo, en grandes unidades de producción o en caso de peligro para el operario, y utilizando conductos hidráulicos o neumáticos solo pueden ser realizados en ocasiones a una distancia limitada. En este caso, es preferible utilizar válvulas proporcionales que puedan ser controladas
vía líneas eléctricas en las que la longitud no importa demasiado. La transmisión de las señales puede ser adaptada a las necesidades del usuario. Esta exenta de inercia y no está influenciada ni por la presión ni por la temperatura. Entonces, en general, eso se llaman sistemas de control, y esos sistemas de control o estas válvulas proporcionales pueden estar controlados vía remota, por así decirlo, y no tienen necesidad de un cableado físico. Eso ya depende de la válvula que compren o del sistema de control que compren. Las válvulas proporcionales juegan un papel importante en los sistemas programables de regulación. La asociación de una electrónica inteligente a la potencia de la neumática ofrece soluciones nuevas e innovadoras para las aplicaciones más variadas. Los equipos especiales de ASCO, que es el documento y son los tipos de válvulas que vamos a ver, le pueden aconsejar asistir en todas las cuestiones relativas al desarrollo y optimización de su proceso de producción y poner a su disposición su gran experiencia en los mercados industriales. Bien, entonces vamos a empezar con qué es una regulación de presión. ¿Recuerdan ustedes qué es presión, chicos? Chicos, Señor. ¿qué es presión, por favor? Alguien que me ilumine, que a mí ya se me acaba de olvidar. Busquen ahí en Google rapidito. Es una fuerza que ejerce, ya sea un gas, un líquido, un Una sólido. fuerza que ejerce Listo, bien, correcto, chicos. Es la fuerza que emite un gas o un líquido. En este caso, pues como el área nosotros se llama electroneumática, pues estamos hablando de aire comprimido. Entonces, esa regulación de presión sería la regulación de ese aire, ¿bien? De la presión de ese aire. Entonces, como pueden ver ahí en el dibujito, es una compensación de longitudes durante el enrollamiento. Los cilindros pilotados por el regulador de presión proporcional ajustan la tensión del producto a enrollar, sean cuales sean sus longitudes. Entonces, si ustedes ven ahí, ven varios pistoncitos y esos pistoncitos empujan un rodillo. Ellos empujan un rodillo dependiendo de la presión del aire, ¿sí? Entonces, yo puedo regular esa presión del aire y asimismo esos rodillos van a bajar más para tensionarlo o van a subir más para no tensionarlo tanto. Eso ya depende del valor de consigna. Miren el esquema como está. El valor de consigna es, por así decirlo, digámosle que estamos viendo el grosor de ese plástico que están ellos enrollando, ¿sí? Entonces, con un captador ultrasónico, yo veo que es el que está ahí en el dibujito, yo capto el grosor de la lámina, ¿sí? Entonces, ese captador ultrasónico es el sensor. Entonces, él me va y me dice, la lámina está a un 30% de grosor, por así decirlo. Y el valor de la consigna me lo compara. Si yo quiero que eso esté a un 15%, entonces el controlador sabe que tiene que bajar esos rollitos. Pero lógico que eso es variable, o sea, dependiendo si la línea de cinta puede venir de 30, 40, 50, entonces está cambiando constantemente. Entonces los rodillos tienen que estar bajando o subiendo momentáneamente y varias veces. No es que una línea venga toda de 30, una línea venga toda de 40, una línea venga, no. Entonces, ellos van a estar subiendo, bajando constantemente. Por eso se necesita proporcionalidad. ¿Sí ven? No es un control que están adentro o están afuera, no. Es un control que está moviéndose constantemente. Bien. Listo. Vamos a ver otra aplicación. Soldadura por puntos. Entonces, el regulador de presión proporcional controla la fuerza del apinzamiento de la cabeza de soldadura en función del material a soldar y su espesor. Entonces, volvemos a lo mismo.
tenemos un pistón que sube o baja la punta del soldador, ¿sí? ¿Y qué determina eso? Pues determina cuánto tiene que bajar o cuánto tiene que subir. Eso está determinado por el grosor del material. Entonces, tiene que haber un sensor que me diga qué tan grueso es el material y asimismo el controlador, pues entonces aumenta el flujo de aire o lo disminuye. Bien, volvemos a tener un valor de una consigna. Ese valor de la consigna es lo que yo quiero garantizar. Profe, ¿es un set point? Sí, ese es el famoso set point. Regulación de la velocidad del par. Entonces, la velocidad y el par son regulados al modificar la presión de pilotaje a través del regulador de presión proporcional. Entonces, tenemos un motor neumático. El par es como la fuerza. ¿Listo, chicos? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, yo modificando el flujo de aire de ese motor neumático, entonces puedo modificar la fuerza y la velocidad. Recuerden que un motor neumático es simplemente un sistema cilíndrico en donde yo ingreso aire por una boquilla y automáticamente eso empieza a girar a una velocidad muy grande. Generalmente lo usan en los montallantas. No sé si alguna vez hayan visto en un montallantas ellos la maquinita con la que sacan los pernos de las llantas, eso va conectado al compresor y ellos lo presionan y automáticamente eso empieza a girar. Por ejemplo, en el de los montallantas, pues es un valor fijo, ¿no? Porque ellos no están regulando el aire, lo que necesitan es que tenga la mayor potencia. Pero hay en aplicaciones que usted necesita que ese motor pues gire lento, no gire tan rápido. Esa es una aplicación de la proporcionalidad. Compensación de espesores. Bueno, la presión de apoyo del rodillo se regula mediante un regulador de presión proporcional para compensar los diferentes espesores del material. Es casi similar al ejemplo que habíamos visto anteriormente. Es una lámina, digamos, de plástico o de aluminio y ella tiene que, el cliente la necesita un grosor específico. Entonces, yo introduzco ese valor específico ahí donde dice valor de consigna y automáticamente él sube o baja los rodillos para garantizar ese grosor. Fuerza. Bueno, la válvula proporcional regula la presión de apoyo en las piezas a mecanizar colocadas en una máquina de bandas abrasivas en una prensa neumática, ¿sí? Entonces es lo mismo. Yo coloco una consigna, quiero que le coloque este tipo de fuerza a ese producto que vaya pasando por mi banda y el cilindro pues baja, ¿sí? ¿En dónde vemos eso? Digamos cuando van a fabricar rodamientos. Entonces la parte interna uno dice, esa parte interna como que entra a presión. Entonces el pistón cuando va pasando, él lo va presionando a cierta fuerza específica que ya está calculada para que eso ingrese con la presión que ejerce el cilindro. Pero eso es automático. En una industria usted lo ve a velocidades grandísimas. Y pues, ¿por qué es proporcional? Porque resulta que en una empresa no van a fabricar solo un tipo de rodamientos. Entonces hay rodamientos más pequeñitos, más anchos, más grandes. Entonces ahí tienen que regular la fuerza con la que lo presionan. Bueno, vemos otro ejemplo aquí, un equilibrador de cargas. Entonces, la válvula neumática proporcional ajusta la presión en el cilindro según el peso. Las cargas pesadas pueden ser fácilmente elevadas y bajadas con la mano. Bien, entonces este pistón lo que me hace es que baja o sube la carga. En este caso el dibujito es un carbón, digamos de carbón. Eso tiene un captador. Ese captador en sí es un sensor. El sensor que le dice la carga pesa tanto, pesa tanto. Entonces dependiendo del peso, entonces así mismo sé
con qué presión tiene que llegar el aire al pistón para que pueda subirlo o bajar esa carga. Ya depende de la aplicación. Recuerden que, pues ustedes dirán, ¿y eso por qué no lo hacen con un motor eléctrico? Recuerden que las aplicaciones con neumática y con hidráulica se hacen para cargas muy, muy pesadas, ¿sí? Y las de neumática pues son un poquito menos, o sea, son como bueno, no tengo el dato preciso, pero hablemos de que creo que es de los 30 newton a los 300 newton, y ya cuando se pasa a eso, pues sí empezamos a hablar de sistemas hidráulicos. Listo. Tenemos un servofreno, ¿sí? Entonces, alimentado por una bomba de vacío, la válvula proporcional regula el vacío en el servofreno con el fin de testear. Entonces, lo que hacemos ahí es que regulamos una válvula por medio de como un estilo de servomotor, y podemos regular ese aire comprimido. Listo. Entonces, vamos a ver un poquito más de aplicaciones rápidas. No quiero demorarme mucho aquí, vamos a mencionarlas nomás. Tenemos un ensayo de materiales. A veces cuando ustedes, bueno, si ustedes van al laboratorio de servicios tecnológicos que tiene el SENA, a veces cuando la gente está creando piezas, necesitan mirar cuánta fuerza resiste. ¿Y cómo hacen eso? Es fácil. Ponen el elemento en una cabina especial y colocan un pistón que baja y la presiona a cierta fuerza. Entonces, ahí con eso saben cuál es la fuerza máxima que resiste. Entonces, eso se llama ensayo de materiales. Regulación de temperatura. Entonces, aquí ustedes ven que con un pistón regulan como la ventana de salida del aire para que se refresque la habitación o para que se acalore. Entonces, yo puedo que baje un poquito el pistón o que suba un poquito dependiendo de la temperatura. Regulación de presión de ariete. Bueno, este de ariete es como estilo mandril de mordazas neumáticas. Es similar al del motor, entonces yo puedo regular la presión de él dependiendo de la aplicación que necesite. Perdón. ¿Siguen viendo el PDF o se salió? No, No, profe, sí, estamos profe, bien. ya está. Bien, listo. Corte por láser, chicos. Entonces, alimentación del gas. Entonces, eso es un gas específico para poderlo cortar. Entonces, en sí hay que regular el flujo del gas. Entonces, yo puedo que aumente un poquito el gas o que disminuya. Eso es lo que, lo que regulo ahí. Soldadura de ultrasonidos. Entonces también ahí lo que regulo es el nivel del pistón. Fabricación de ruedas, que ya lo hemos visto. Test de estancabilidad. Entonces el regulador de presión proporcional ajusta precisamente la presión del test en los recipientes más diversos con el fin de realizar controles de estabilidad. Yo puedo mirar el nivel de presión de un tanque y con eso pues hacer algún seguimiento. Aplicación de fluidos. Entonces la sesión de pulverización, el ancho de aplicación del líquido es ajustado por una presión de aire regulada por la válvula proporcional, ¿sí? Entonces yo puedo aplicar un líquido a cierto material y mirar qué tanto es la pulverización de ese líquido. Estas son aplicaciones que podemos encontrar industrialmente. ¿Listo? Un simulador de vuelo. Entonces por medio de pistones empiezan a hacer como la vibración del puede ser de una nave de la NASA o puede ser simplemente de un simulador de un avión, ¿sí? Entonces son varias aplicaciones en las que yo necesito que mis pistones no se vayan hasta arriba, hasta de 0 a 1, sino que vayan moviéndose, disminuya levemente. En la presión de frenado, digamos de un carro, que yo no necesito, digamos que un carro tenga freno neumático, entonces no necesito que me frene totalmente, sino que
muy suavemente vaya frenando. Turbocompresor. Entonces, en un turbocompresor, el caudal de gas de escape hacia el turbocompresor se regula según el régimen del motor para mantener la presión de sobrealimentación a un nivel constante. Por así decirlo, ustedes han visto, bueno, en los edificios de más de 7 pisos, ellos tienen que tener un sistema de bomba para que a los últimos 3 pisos les llegue agua con presión. Entonces ellos tienen que tener una bomba en su parte inicial. Y para eso pues necesitan mantener una presión específica. Si todos los del cuarto piso, los de los 4 primeros pisos abrieron las llaves, pues entonces esa presión ya no va a alcanzar. Entonces ahí es que la bomba tiene que aumentar la presión para poder que llegue agua a los siguientes pisos. Inflado de botellas. Entonces ahí yo necesito modificar el aire que se está ingresando, ¿sí? Dependiendo. Listo. Entonces, esas son algunas aplicaciones que podemos ver. Seguimos con más. Tenemos microinyección de células vivas, presión de llenado de un líquido. Anteriormente lo vimos de aire, este ya es de un líquido. Perdón. Listo, ¿me confirman que siguen viendo la pantalla, chicos? Sí. Listo. Presión de llenado de líquidos, igual anteriormente estábamos regulando la presión de un cilindro, pues en este caso estamos regulando el control de una válvula para que entre cierta cantidad de líquido. Posicionamiento, entonces como se acuerdan del módulo de Festo, por así decirlo, sube, baja, dependiendo ya de la posición que yo quiera llegar. Obtención del vacío, entonces cuando ustedes ven ese empaquetamiento de carnes, hay empaquetamiento de carnes donde yo necesito que sustraiga todo el aire, y eso es una tecnología proporcional. En un sistema de un corazón artificial, cuando necesitan hacer pruebas o algo, eso tiene válvulas que controlan el flujo de aire. Dosificación de cola, esa cola se recuerden que es como un pegante, entonces si yo necesito un sistema que pegue, pero pues que sea proporcional, que no es que vaya a echar una plasta, sino que vaya poco a poco vaya llenando, pegando el pegamento o aplicando el pegamento. En una pistola de pintura, la pistola de pintura generalmente ya tiene su dosificador de presión, pero ya ahorita vienen unas automáticas. Intercambiador térmico. Recuerden que un intercambiador térmico es un elemento que nos genera calor, ¿sí? O energía en la mezcla de agua caliente con agua fría. Entonces esa mezcla genera energía. Entonces yo necesito ahí controlar los flujos para controlar la energía de alimentación. Un quemador, entonces yo puedo controlar por medio de un PLC, tomo la señal de la llama, o así decirlo, y puedo modificar la presión con la que sale esa llama. Regulación de un gas, el que ustedes tienen, por ejemplo, en su casa, una estufa. Un sistema de llenado, una regulación de un volumen, en esos carros que limpian las calles. Sí, o sea, hay 38.000 aplicaciones, aquí nos quedaríamos todo el día. Por ejemplo, esta empresa tiene diferentes sensores, por ejemplo, acá está el Centronic, el Pultronic, Servotronic, Flowtronic, Piezotronic, PlesiFlow, PosiFlow, hay miles. Pero, ¿qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que es importante? Pues que tenemos que saber elegir. Primero, ¿qué necesito regular? ¿Presión o caudal? Entonces yo no necesito presión o no necesito caudal. Recuerden que cuando hablamos de presión podemos hablar de el flujo de aire. Cuando hablamos de caudal, es si estamos manejando líquidos. ¿Sí? Recuerden de presión, de neumática, caudal e hidráulica. ¿Sí? El fluido, digamos si es de presión, que es vacío, aire, gas neutro. ¿Sí? En caudal, si
pues cuál es el tipo de gas que vamos a trabajar, si es un líquido, si es un vapor, por así decirlo. El sensor POSIFlow me sirve para regular caudal, puede ser de un líquido vacío, de un aire o gas neutro o de un líquido. Hay dos tipos de precisión, abierta o cerrada. Recuerden que eso está como cuando yo digo que normalmente abierto, normalmente cerrado. Pilotaje es cómo lo voy a controlar, si eléctricamente o electroneumáticamente. Por aquí si le mire de estos elementos, el único que se permite controlar electroneumáticamente sería la válvula de asiento inclinado. ¿Ven? Y la aplicación, si es estática o dinámica. Entonces aquí nos dice, para esta sirve, para esta no sirve. También viene como sus características mecánicas, por ejemplo, viene para conectarlo a una tubería de 1/4, de 3/8, la presión que puedes manejar de 0 a 8 bar, el caudal, la filtración. Bueno, esas ya son especificaciones técnicas de la aplicación específica que yo voy a hacer. ¿Listo? Bueno, seguimos con la regulación de presión. Aquí vemos una aplicación o por así decirlo del Centronic. Una nueva generación de reguladores proporcional de presión de control numérico. Pilotaje directo, regulación precisa y tiempo de respuesta corto, dinámico, periodo de estabilización cortos y frecuencia de oscilación baja. La Centronic ofrece las siguientes ventajas. Entonces, regulación manual, pantalla incorporada y 2 pulsadores para una lectura directa del valor de presión, una regulación manual del valor de consigna y un diagnóstico por LED de visualización. Bueno, estas ya son como las características que tengo de nuestra válvula de presión. Si ustedes ven acá, yo puedo configurar eso. Tiene una pantallita aquí, esa parte rojita que se ve, es una pantallita donde yo puedo modificar la presión. Tiene un conector para poderlo transferir información a un PLC o a otro tipo de sistema de control. Y la regulación de manual de presión. Listo, esto tiene internamente un sistema, se puede hacer por un software que se llama DAS y las características técnicas de ella. Listo. Ese es otro tipo de válvula, Centronic Plus. Tiene otro tipo de funcionamiento, puesta a presión, regulación, escape. Este es otro sensor que se llama el Pulsetronic 2 de esa empresa, el cual tiene otras características técnicas, pero pues trabajan similarmente igual. Ese es un Servotronic digital. Creo que este se controla por medio Wi-Fi, entonces no hay necesidad de que tenga el cableado. Eso ya depende de la aplicación que yo le quiera dar. En los sensores de caudal, pues tengo el Flowtronic 2D, perdón, con sus 2 boquillas, con una pantallita, con unos controles para disminuir o bajar el control de caudal. Acá tengo unas características técnicas, Piezotronic. Entonces, si ustedes ven acá en el dibujito, ahí está el sistema por donde ingresa el flujo del líquido, el gas. ¿Cómo se controlan ese tipo de reguladores? Entonces miremos acá. Mira, acá nos dice cerrado, o sea, yo lo puedo poner totalmente cerrado cuando le aplico 0 voltios. Lo puedo poner a media carrera, o sea, la mitad del flujo, cuando le pongo 20 voltios. Y lo puedo totalmente abierto cuando le pongo 40 voltios. ¿Sí? No quiere decir que tenga solamente 3 posiciones, se le puede tener varias posiciones. Por ejemplo, le puedo colocar 10 voltios y me va a abrir 1/4. O le puedo colocar 30 voltios y me va a abrir 3/4. ¿Sí? Tiene múltiples posiciones. Este es otro sensor, el POSIFlow, el POSIFlow. Eso ya ustedes ahorita en
en el taller que me van a hacer, van a avanzar, a investigar un poquito más, porque pues son nomás referencias específicas de la marca. Regulación de caudal eléctrico, pues esta ya quiere decir que es una regulación manipulada directamente desde un controlador. ¿Sí? Entonces yo le pongo la consigna, él envía la señal PWM para controlar la proporcionalidad. Recuerden que tenemos que tener dos elementos adicionales cuando vamos a hablar de, tres, de proporcionalidad. El primero, ¿qué es? El primero es que generalmente se necesita un sensor, generalmente. Segundo, necesitamos un elemento de control. Un elemento del control es el que me dice, venga, en donde, digamos que vamos a controlar la temperatura de un tanque. Entonces, un elemento de control es el que me dice, venga, ¿qué temperatura quiere usted? Entonces, yo quiero 70. ¿Qué temperatura hay? Entonces, lee el valor del sensor. Y bueno, entonces, ¿cuánto tengo que aumentar la potencia de esa resistencia para que empiece a calentar a esa temperatura? ¿Sí? Entonces, ese es un control, el control de, miren, acá está. Yo ahí le puedo poner la consigna que quiero y él me controla la electroválvula proporcional. Puede ser en bucle abierto, en bucle cerrado, doble bucle. No se asusten de eso todavía, solamente para que ustedes conozcan qué es lo que existe. Este sirve para controlar válvulas proporcionales. ¿Listo? Este controlador de control D. Aquí hay otro que me permite controlar pues diversos modos, válvulas proporcionales, válvulas de caudal, válvulas de presión, porque es un módulo de entradas, de salidas y entradas y salidas analógicas. Acá pues tenemos que cuando yo voy a hacer el esquema electroneumático, ¿se acuerdan ese dibujito que siempre hacemos? Pues cuando adquiero o cuando pongo como sensores, válvulas proporcionales, pues eso tiene otra simbología. Entonces aquí están los símbolos. Acuérdense que captador se requiere sensor de presión, sensor de fuerza, sensor de desplazamiento, sensor de ángulo, sensor de caudal, sensor de temperatura. Un potenciómetro, ustedes saben qué es. Un cilindro, ya saben qué es. ¿Sí? Entonces, esos son las simbologías para que ustedes lo tengan en cuenta. Sistemas de regulación. Bueno, entonces aquí vamos a hacer un paréntesis porque es lo que quiero explicarles como muy a profundo. Regulación en bucle abierto. Entonces, un bucle de regulación abierto es, por ejemplo, un radiador en el cual la alimentación de agua caliente y así la temperatura son reguladas, o más precisamente ajustadas. Ustedes recuerdan, bueno, un carro, hablemos del control de temperatura de un carro antiguo. Ustedes recuerdan que uno, bueno, le prendía el aire al carro y había una perillita, y esa perillita eran unas bolitas que iban agrandando el tamaño. Entonces, si yo lo quería más frío, pues le colocaba en la modo grande. Si lo quería más caliente, lo ponía en el modo pequeño. ¿Ven? Y así regulaba la perillita. Listo. Eso que hacía, me aumentaba el flujo de aire para que saliera más aire frío por las ventanillas. Pero ahí yo sabía que salía más aire frío, menos aire frío, pero no podía regular la temperatura del carro. ¿Y qué pasa generalmente? Pues uno lo colocaba lo más frío. Y a los 15 minutos, uy, bájale que ya me dio frío. Y le bajaba uno. Y a los 15 minutos, uy, no, súbale que me dio calor. Y bájale y súbale. Eso pasa generalmente. Hay veces que, dependiendo de la aplicación, que con ese tipo de regulación es suficiente. Pero hay veces que no. Para eso existe la regulación en bucle cerrado. ¿Qué es la regulación en bucle cerrado? Volvemos al control de la temperatura de un carro. Ahora, los nuevos carros, ¿qué hacen? Entonces, tienen con un tablerito en donde usted le coloca 18, 20, 30 grados, o el aire acondicionado, usted le coloca 20, 30 grados, y él ya se regula automáticamente. ¿Qué hace? Tiene un sensor que está tomando la temperatura. Si ve que se pasó de la temperatura que yo le puse, pues lo regula, lo baja. Y si ve que
y la temperatura se está subiendo, pues entonces aumenta. Eso es una regulación en bucle cerrado, un sistema que involucra un sensor y un actuador para controlarlo y manipularlo automáticamente. Ya no tengo yo que estarle moviendo la perillita. ¿Listo? Bien. Estos son los tipos de regulación, ¿no? Sistemas de regulación. Resulta que hay unos sistemas de regulación específicos. Son los reguladores P y D. Hay tipos de reguladores P, reguladores PI y reguladores PID. Y dependiendo de la aplicación, pues hay unas que dicen que son adecuadas o no son adecuadas. La regulación P es la regulación proporcional, la regulación PI es proporcional integral y la PID es proporcional integral derivativa. Más no se preocupen mucho por eso, miremos cuáles son las aplicaciones de ellos. Por ejemplo, en presión, entonces, si coloco un regulador P, hay unas exigencias simples, o sea, no es muy adecuado, pero si lo coloco en un PI o un PID, es supremamente adecuado, ¿sí? De caudal, no es recomendable hacer un controlador proporcional, es recomendable un PI, un PID no es tan adecuado, ¿sí? Entonces, esta tablita pues nos permite saber qué tipo de regulador es adecuado para cada uno. Esos reguladores, cuando ustedes van, bueno, en ingeniería generalmente a un ingeniero le piden, bueno, haga el controlador, diseñelo, fabríquelo, cómo lo va a hacer. Pero en el mundo, por así decirlo, industrial, únicamente se compran las piezas. Ustedes en Siemens necesitan un controlador PID para el servomecanismo, ellos ya lo tienen. Inclusive hay unos que lo tienen ya inmerso en su tecnología. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Hay un regulador todo o nada, que es como un regulador de sí o no, control on off, y un regulador pues de lógica difusa, que es un poquito ya más avanzado, es tecnología de punta. ¿Listo? Es para que tengan conocimiento. Bien, este PDF únicamente es informativo para que ustedes conozcan qué tipo de reguladores de presión y caudal hay, para qué sirven, cómo funcionan, características técnicas del mercado. Y ahora viene el trabajo bonito. Yo he dividido esto en unos temas principales, que es regulación de presión, regulación de caudal eléctrico, control de válvulas proporcionales, sistemas y métodos de regulación y tipos de regulación. Entonces, yo les podría decir a ustedes, listo, lean el PDF, documentense y bien, ahí quedamos. Pero como los conozco, tenemos que hacer un trabajo, un entregable para poder asignarles una nota. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer unos grupos. ¿Y cómo van a trabajar? El entregable de esta actividad es que cada grupo va a tomar una temática y va a hacer una grabación por la plataforma Meet, no sé, por la que puedan, en donde en esa grabación ustedes presenten la diapositiva y presenten el tema. Entonces puede ser mínimo 5 minutos. Van a salir con grabaciones de minuto y 35 segundos. Entonces mínimo de 5 minutos en donde en la grabación Meet se vean que están sus compañeros, entonces ustedes compartan pantalla y empiecen a hablar del tema. ¿Listo? Pueden, si les queda muy pesado, pueden subirlo a YouTube y ya me hacen la presentación en una hojita Word y me copian el link. Y si no, pues hacen una presentación en un Word con sus nombres y adjuntan el video. Lo pueden subir a la plataforma Territorium, lo pueden subir a qué, o me lo pueden enviar al correo. ¿De cuántos? Son 6 temas. Son 6 temas y ustedes son como 27, Diego. Sí, señor.
O sea que serían, tantico, yo hago acá la multiplicación. 6 dividido 20, no, 27 dividido 6. Dice 4,5. Puede ser de 5, ¿listo? Puede ser, ustedes mirarán ya ahí. Por favor, te voy a pedir favor, Diego, que ahorita hagas el censo y se dividan los grupos. O sea, puede ser de 5 o 4, ya ustedes decidirán ahí cómo. No me vayan a pedir, por favor, que sean grupos de 6, porque ya 6 es una montonera. 5, 5, 4, ya ustedes deciden. ¿Listo? Ya ahorita les voy a compartir el pantallazo de los temas por el grupo. Y por favor, espero que hoy, a más tardar, me envíen entonces el listado de qué grupos van a conformar las temáticas. Recuerden, es una grabación por Mic, en donde ustedes se presenten, coloquen una presentación en PowerPoint de la temática específica que colocaron. Ese video, si quieren, lo suben a YouTube o en el Drive, no sé, y me comparten un Word con una hojita en donde esté su tema, la presentación de ustedes y el link donde está el video de la grabación. ¿Listo? Si lo van a dejar en un Drive, colocan la carpeta para que yo pueda acceder, no es que me toque pedir permiso. Y si lo suben a YouTube, pues mejor. Profe, y si nosotros hacemos el video y se lo podemos enviar incluso por correo también. Pues si quieren, sí, les doy la opción, pero recuerden que tienen que hacer la hojita de presentación en el Word. ¿Listo? Señor. Eso, dependiendo de los grupos que armemos, ¿usted nos dice qué tema o cada uno escoge el tema? No, pues se los voy ya es decisión de ustedes qué tema escogen. ¿Listo? No es. Yo les acabo de enviar el pantallazo de los temas. Ya les envié ahorita el PDF también. Y entonces, para que me lo envíen, chicos, de aquí al viernes, hagan eso. Bueno. Listo, señor. Listo, chicos, ¿alguna pregunta, duda que tengan? ¿Tiene plazo para uno hacer todo eso? ¿O esa medida que lo... No te escuché, Camilo. ¿Puedes repetir? Sí, por favor, traten de enviarme, hasta me tendrían que enviar 3 cosas. El Word, en donde está la información de ustedes, el grupo, me tendrían que enviar el video, si no el link, y enviarme la presentación en PowerPoint. Son 3 cosas, ¿listo? En la presentación es la explicación del tema, 6, 7 diapositivas donde ustedes expliquen el tema, ¿sí? Y en la grabación, pues eso es lo que van a hacer. Se presentan, hablan, explican el tema. Eso tienen plaza de enviármelo. Hola, profe, qué pena. Dime. Profe, eso en la presentación, por ejemplo, solo debemos estar los 4, los 5 y el resto de compañeros o solo el grupo. No, solamente el grupo, ¿sí? Solamente el grupo. Vale, profe, gracias. Bueno. Jason, que mucha vaina para enviar. No, señor, no sean flojos que hace rato no les pido trabajo. Se conectan, por favor, entre ustedes 4 o 5 los de grupo, hacen la grabación. No sé, la grabación no se demora más de 5 minutos y me envían eso. Y la pregunta de Camilo es, profe, ¿y esto hasta cuándo? Hay plazo hasta el viernes, ¿listo, chicos? Por el grupo con Diego van a coordinar la temática que van a escoger y me envían el listado al final del día de cómo van a ser los grupos. ¿Listo? Eso es todo, chicos. Si no hay más preguntas. Listo.